Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, a nombre de la producción de Bolivia Web TV les doy la bienvenida a Bolivia News, una nueva semana con noticias, las más destacadas desde Bolivia para el mundo. Iniciamos en esta jornada de lunes 27 de julio. Bienvenidos. Entre los temas más destacados con los que arrancamos este noticiario está el inicio del diálogo entre la dirigencia potosina y las autoridades gubernamentales. Diálogo que avanza. Luego de una agotadora sesión de casi 24 horas de debate, ayer se llegó a un acuerdo de 7 puntos de los 26 que exige el Comité Cívico Potosinista Concipo. La mayoría de los consensos se centran en las temáticas de salud y energía. Hoy continuará el diálogo, que fue cortado por los mineros debido a que la audiencia para liberar a los 4 detenidos se desarrollará en esta jornada. En esta jornada se terminará de abordar el tema de educación e iniciarán el eje de desarrollo productivo. El gobierno decidió dividir en 6 ejes temáticos los 26 puntos del pliego petitorio potosino, que son energía, infraestructura social, medio ambiente, minería y producción. Damos un giro en las informaciones para contarles que el proceso de institucionalización inherente a la renovación de 3.255 operadores de justicia entre jueces, vocales y personal de apoyo, junto a otros 1.300 funcionarios del área administrativa del órgano judicial del país, se encuentra paralizado. El Consejo de la Magistratura indicó que no se avanza desde abril de 2014, cuando se emite la convocatoria pública dirigida a todos los abogados y actuales vocales interesados en desempeñar funciones de vocal de los tribunales departamentales de justicia. Sin embargo, desde esa fecha solo han recibido amparos y recursos de parte de la Asociación de Magistrados de Bolivia, AMABOL, para que no se operativice dicho proceso. Así lo informó Vilma Mamani, consejera del Consejo de la Magistratura. En tanto, AMABOL pide que primero se revise el escalafón del personal jurisdiccional. El Tribunal Supremo Electoral ajustará el reglamento de difusión de propaganda del referéndum autonómico y anulará el control y el monitoreo de espacios de información y opinión en medios de comunicación porque vulneran el derecho a la libertad de opinión. Así lo informó el vocal José Luis Exeni, quien indicó que no podemos meternos en monitorear y menos controlar programas informativos o espacios de opinión porque estaríamos yendo contra el derecho a la libertad de opinión. El vocal indicó además que lo único que va a monitorear la institución es la propaganda electoral como manda la norma. Bolivia destinará $600 millones para desarrollar 11 proyectos de desarrollo de energía renovable hasta el año 2020, según el presidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Electricidad, ENDE, Eduardo Paz. 6 de los emprendimientos son estudiados por la empresa eléctrica Huaracachi, recién nacionalizada. 4 son proyectos solares y 2 de energía con biomasa, residuos que se transforman en combustible. Con estas medidas se busca que Bolivia consuma la menor cantidad de combustible fósil y exportar energía a otros países, según explicó el mismo Paz. Usted se está informando en Bolivia News. En Bolivia, varias personas comienzan a ser víctimas de ciberextorsión en las redes sociales por videos sexuales, según informó Página 7, un diario de circulación nacional. Los delincuentes piden desde $200 a $3.000 a cambio de no difundir videos íntimos de carácter sexual que los agresores consiguen con la webcam o hackeando en las computadoras de las víctimas. Este tipo de casos se están dando con frecuencia en las ciudades del eje troncal del país y en lo que va del año se registraron al menos 30 casos, según indicó el director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de Cochabamba, Mauricio Méndez. En Cochabamba, precisamente, ocurrieron la mayoría de las extorsiones. Cambiamos de segmento para presentarle ahora las cotizaciones económicas. Atención con el dólar, 6 bolivianos 86 centavos para la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El yen se ubica en 0.055 bolivianos, mientras que el euro 7 bolivianos 53 centavos. El real brasilero, atención, 2 bolivianos 0,4 centavos. Gentiles amigos, amables cibernautas, hasta aquí les hemos presentado lo más destacado en informaciones desde Bolivia para el mundo a través de Bolivia News y Bolivia Web TV.
Retornamos en cualquier momento y seguimos interactuando en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y por supuesto YouTube. Feliz inicio de semana para todos. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.